Damos las gracias al honorable magistrado de la Corte Constitucional, doctor Jorge Iván Palacio, por sus valiosos aportes. Iniciamos el bloque sobre el alcance del derecho. Para las preguntas en relación con este tema, los asistentes interesados deberán entregarlas de manera escrita al personal de logística que se encuentra ubicado a los costados de los corredores. Antes de iniciar, es importante recordar que los diferentes participantes del sistema han venido discutiendo e interpretando de manera diversa el alcance del derecho con base en lo consagrado en la ley estatutaria. Surgen preguntas como: ¿cómo deben interpretarse los principios de integralidad de servicios, pro homine, prevalencia de derechos y progresividad? ¿Qué prima en una decisión de gobierno, el derecho fundamental a la salud o la sostenibilidad fiscal? ¿Cómo se dirimen los conflictos que se susciten entre el derecho y la disponibilidad de recursos humanos, físicos y financieros? ¿Puede el juez constitucional en derechos de amparo establecer límites en función de la insuficiencia de recursos humanos, físicos y financieros? ¿Cómo interpretar la frase sobre el derecho no podrán existir dudas? Es claro que las acciones colectivas de la salud pública pasan a ser parte de los beneficios. Con los nuevos elementos aportados por la Corte Constitucional, damos paso a las presentaciones relacionadas con este tema. Invitamos al doctor Everaldo Lamprea, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y director del área de Derecho Administrativo. El doctor Lamprea tiene un doctorado en Derecho de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en la Sala de Seguimiento de la Sentencia Estructural de Salud y ha escrito artículos y libros sobre el derecho y el sistema de salud en Colombia y en Latinoamérica. Doctor Lamprea. Listo, gracias. Con mucho gusto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación a los organizadores del evento, a las directivas de ASEMI, a las directivas de la Universidad Central. Voy a hablar sobre el verdadero alcance de la ley estatutaria en salud, después de la excelente exposición del doctor Palacio, de quien fui parte de su grupo de trabajo. Voy a tratar de hacer algo ligeramente distinto. Voy a empezar con una historia real para llegar al comentario de la ley estatutaria. Este es el Sovaldi, es un medicamento para el tratamiento de la hepatitis C. La hepatitis C, según datos recientes de la Organización Mundial del Comercio, la sufren más de 150 millones de personas en el mundo. Cada año se infectan de 3 a 4 millones de personas y mueren alrededor de 350.000 personas anualmente por problemas relativos sobre todo al hígado. El Sovaldi es un medicamento mágico producido por una empresa farmacéutica estadounidense recientemente. ¿Por qué es un medicamento mágico? Básicamente porque el medicamento que se utiliza en mayor medida para el tratamiento de la hepatitis C tiene un comportamiento bastante distinto al del Sovaldi. La efectividad, según cálculos y estudios epidemiológicos del interferón, es inferior al 50%. La del Sovaldi es mayor al 90%. Los efectos del interferón, que es el medicamento, le repito, más usado para el tratamiento de la hepatitis C, son similares a los de la quimioterapia, es decir, muy severos. Por el contrario, comparativamente los del Sovaldi son bastante leves y se absuelven en un periodo inferior a 12 semanas, mientras que los del interferón pueden superar por mucho ese periodo. Sin embargo, el Sovaldi, producido por esta farmacéutica estadounidense, pareciera no ser tan mágico en un aspecto.
el costo. La dosis diaria de Sovaldi saldría al mercado de los Estados Unidos con un precio de alrededor $1.000, mientras que el tratamiento completo estaría alrededor de los $80.000 por persona. Varios sistemas de salud se han manifestado abiertamente contrarios a pagar los precios del Sovaldi tal como los está exigiendo la compañía farmacéutica Gilead, que es la que lo produce. Tanto España como Estados Unidos son dos ejemplos de ello. Recientemente el Congreso de los Estados Unidos envió una carta formal a Gilead solicitando una explicación por los altos precios de este medicamento. Ahora les pido que imaginemos a dos personas. Una se llama Olaf, es noruego, la otra se llama Claudia y es colombiana. Ambas personas viven con hepatitis C y ambas utilizan interferón. Ambos, imaginemos, experimentan los efectos secundarios del interferón que son bastante difíciles. Y por último, ambos, el noruego y la colombiana, solicitan a sus sistemas de salud que se les brinde Sovaldi. ¿Quién tiene más chance de obtenerlo? En principio, uno diría, pues hombre, el noruego. Miremos estos dos sistemas, arriba hay algunos datos de Colombia. Sobre todo concéntrense en el gasto público en salud por persona en Noruega, $4.859 per cápita, $462 per cápita en el caso colombiano. Entonces uno diría, en principio Olaf, que es ciudadano de un país bastante rico con uno de los mejores sistemas de salud del mundo según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el sistema de salud noruego difícilmente pagaría por el Sovaldi. Esto no lo digo en el aire, lo digo después de consultar la literatura de autores noruegos, epidemiólogos, salubristas públicos, personas que trabajan el tema de los derechos como Siri Gloppen, que han establecido comparaciones muy interesantes entre Colombia y Noruega. En el caso de Noruega, Olaf tendría que remitir su petición a un comité médico que evaluaría a través de criterios de costo-efectividad y otros criterios si el Sovaldi es un tratamiento que puede reemplazar el interferón que se le está dando. Según esta literatura, Olaf difícilmente lo obtendría. Mientras tanto, en Colombia, Claudia sí podría obtenerlo. ¿Por qué? Esto tampoco lo digo en el aire. Hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre medicamentos excluidos del POS para el tratamiento de la hepatitis C. Según esta jurisprudencia, pese a que este medicamento como el Sovaldi esté excluido del POS, eso ha ocurrido con una gama de medicamentos para la hepatitis C, el juez de tutela puede ordenarlo si el médico tratante así lo determina y si existe cierto tipo de evidencia sobre el impacto que puede tener esto en el bienestar y la subsistencia de la persona. Ahora, bajemos un poco esta discusión al caso de la ley estatutaria en salud. Después de la expedición de la ley estatutaria y después de el análisis y el estudio de la Corte, ¿qué se le puede decir a alguien como Claudia sobre la ley estatutaria? ¿Aumentan sus chances? ¿Disminuyen de obtener el Sovaldi? Como ya lo ha manifestado el doctor Palacio en su exposición, uno podría sostener que el derecho a la salud sale reforzado de la ley estatutaria. Sin embargo, el debate, una vez se expide la ley estatutaria, se polarizó. A su izquierda, y esto es una coincidencia topográfica, no quiere decir que las personas que defienden esta posición son de izquierda, aunque sí lo son, se ha sostenido que Claudia y sus derechos resultan afectados por la ley estatutaria. Varios analistas han sostenido públicamente en eventos, por escrito, que la ley estatutaria recorta el derecho a la salud y no cumple con los mandatos de la Corte Constitucional de fijar como eje del sistema el derecho. A su derecha encontramos también analistas provenientes sobre todo de las facultades de economía, sobre todo de la universidad de la cual yo hago parte, que sostienen que la ley estatutaria es irresponsable fiscalmente, extragarantista en términos de derecho y que va a ser necesario una gran reforma tributaria, como lo sostuvo un famoso economista, para poder pagar por esta ley estatutaria.
Entonces Claudia diría como, bueno, el debate está polarizado finalmente, ¿qué pasa con la ley estatutaria y con mi medicamento? A Claudia hay que decirle que ni la izquierda ni la derecha en sus pantallas parecieran tener la razón. La ley estatutaria, podría decir uno, es suficientemente garantista como para no recortar la posibilidad de que esta persona, Claudia, obtenga su medicamento, pero como lo resaltaron los expositores que me antecedieron, incluye mecanismos reforzados regulatorios para disminuir el impacto fiscal. Ni lo uno ni lo otro. Pero detengámonos un momento en la ley estatutaria y en su importancia. La ley estatutaria es sin duda un punto de inflexión histórico en la relación entre sistema y derecho de salud. ¿Por qué? Antes de la sentencia T-760 del 2008 de la Corte Constitucional, esta era la imagen copernicana que podríamos plantear. El sistema de salud basado en principios de universalidad, de efectividad, de solidaridad, hay que decirlo, era el centro del universo y alrededor orbitaba el derecho a la salud. Tras la sentencia T-760 y la ratificación por parte del gobierno a través de la ley estatutaria, más la aprobación del Congreso y el estudio posterior de la Corte Constitucional, tenemos este universo en donde el derecho a la salud es el eje y el sistema de salud orbita alrededor de él. Es sin duda una transformación, un punto de inflexión, un giro copernicano. Ahora miremos un poco el texto de la ley. Ya los expositores y las expositoras que me han antecedido lo han analizado con lupa. Yo no voy a hacer eso. No lo puedo hacer mejor que ellos. Lo que sí hice fue mirar con algo de detenimiento las palabras que generaban especial atención en el análisis de la Corte Constitucional sobre el texto de la norma. Esas palabras, como bien lo indicaba el magistrado Palacio, tienen que ver con, llamémoslo así, las cascaritas, no que puso el gobierno, sino que en la interpretación podrían llevar a un intérprete objetivo a pensar o a suponer que la ley estatutaria está limitando la tutela y el derecho a la salud. La Corte Constitucional en ningún momento sostiene que la ley estatutaria limite el derecho a la salud o la tutela, pero aclara, refuerza el argumento de que ni el litigio en salud a través de tutela, ni el derecho a la salud es recortado por la ley estatutaria. Entonces la Corte Constitucional presta demasiada atención y creo que eso es afortunado, es bastante afortunado que lo haga, a términos como estabilidad fiscal, racionalidad, sostenibilidad, no regresividad, derecho colectivo, determinantes sociales de la salud, que tienen para la Corte una importancia especial. Después de leer la sentencia una y otra vez, yo me quedo con un mensaje que voy a tramitar a través de una pregunta. Regresemos a Claudia y supongamos que los chances de Claudia de obtener un medicamento como el Sovaldi se mantienen iguales o suben después de la ley estatutaria. ¿Es eso bueno o malo? Depende para quién. Para los defensores de la regla fiscal, como el Ministerio de Hacienda, que presentó un proyecto de ley a través del cual se regresa al modelo copernicano en donde el derecho a la salud orbita alrededor del sistema, el hecho de que la ley estatutaria no recorte el derecho a la salud es una mala noticia. Sin embargo, a los defensores de la regla fiscal hay que recordarles que no solo la Corte Constitucional, sino el Gobierno y el Congreso de la República han coincidido en que el argumento de la estabilidad fiscal es insuficiente para limitar el derecho a la salud. Eso es un mensaje que queda claro. Ya no se puede hablar de que la Corte está en solitario defendiendo esta posición. Parte del giro copernicano del que estamos hablando es que los tres actores más relevantes en el Estado colombiano coinciden en que la sostenibilidad fiscal, los costos económicos no son un principio lo suficientemente fuerte para limitar el derecho fundamental a la salud. Ahora bien, como todos sabemos, el derecho fundamental a la salud, como todos los derechos fundamentales, incluidos el más
precioso, llamémoslo la vida, no son fundamentales. Todos los derechos fundamentales se pueden limitar. La pregunta es, ¿cómo se limitan y con qué se limitan? La respuesta que podemos dar entonces, repitiendo, es no se limitan a través de elementos de costo-efectividad, de argumentos macroeconómicos como lo quiere el Ministerio de Hacienda. Mala noticia para el Ministerio de Hacienda, buena noticia para los defensores del derecho fundamental a la salud. Pero si no se limita con la estabilidad fiscal, con argumentos de costo-eficiencia, ¿con qué limitamos el derecho a la salud? Y aquí es donde yo haría otra pregunta. Pensemos otra vez en Olaf y Claudia. ¿Qué es lo que diferencia realmente el sistema noruego del colombiano? Uno diría, como sostienen autores tanto colombianos como extranjeros, que lo que determina la diferencia fundamental entre estos dos sistemas es que mientras el noruego es un sistema fuertemente público, el colombiano es un sistema fuertemente privado. Yo discrepo de esas lecturas del sistema colombiano. Desde muchos aspectos, y si uno revisa los datos, puede concluir que el sistema de salud colombiano establecido en la Ley 100, pese a que involucra actores privados, no es un sistema que se pueda equiparar con el sistema de Managed Care de los Estados Unidos o de Chile. Es un sistema de aseguramiento social, como lo sostiene recientemente un libro publicado por Cambridge University Press, en donde el tema del sistema colombiano tiene bastante relevancia tanto en su sistema de salud como en su derecho a la salud. Lo que yo creo que diferencia estos dos sistemas es la comprensión del derecho a la salud. ¿Por qué? En mi investigación particular, en un libro que espero que esté en el mercado pronto, que se llama Derechos en la Práctica, hago un trabajo de varios años de seguimiento a los tres actores principales del derecho y el sistema de la salud: tomadores de políticas públicas, jueces y litigantes. Trato de entender cómo el derecho a la salud evolucionó durante los últimos 20 años para estos tres actores. Una de las conclusiones que saco de mi estudio sobre la práctica del derecho a la salud en Colombia es que el derecho a la salud se hiperindividualizó. ¿Qué significa eso? Hablando y trabajando con litigantes, activistas del derecho a la salud, mi investigación concluye que existe una tendencia a entender el derecho a la salud de una manera casi que fetichista, un objeto al que tengo derecho para acceder al último tratamiento, a el último medicamento, algo así como tener los últimos zapatos Adidas en el mercado. Según muchos activistas del derecho a la salud provenientes del activismo de VIH y cáncer, esta hiperindividualización del derecho a la salud ha tenido efectos perversos en la movilización social. Por ejemplo, en la división en dos bandos aparentemente irreconciliables del activismo de acceso a medicamentos entre bandos genéricos y bandos de marca, lo cual ha sido terrible para la movilización social en salud. Por el contrario, en Noruega, creería yo que el concepto del derecho a la salud está arraigado en el sistema desde hace mucho tiempo, mucho antes que en Colombia. Solo nosotros recientemente reconocimos que el sistema de salud está arraigado en el derecho, y hay una concepción más fuerte de la salud como derecho colectivo y como servicio público. En la Constitución colombiana, como ustedes bien saben, la salud es definida no como un derecho, sino como un servicio público. La Corte Constitucional correctamente interpretado que eso también quiere decir que la salud es un derecho. Sin embargo, hemos venido olvidando estos tres actores que mencionaba, tomadores de políticas públicas, jueces y litigantes, que el derecho a la salud es principalmente un derecho colectivo. En conclusión, yo diría que el elemento con el cual se debe ponderar el derecho fundamental a la salud no es la estabilidad fiscal, no son modelos macroeconómicos, es el mismo derecho a la salud el que se pondera con el derecho a la salud, pero en dos percepciones contrastantes. El derecho a la salud individual de Claudia se pondera con el derecho colectivo que tenemos los colombianos de tener un sistema de salud viable económicamente. Para pensar casos como como el de Claudia, la alternativa no es la regla fiscal. La alternativa es repensar el derecho a la salud ya como eje del sistema de salud y saber que la ponderación, según la Corte Constitucional, el gobierno, el Congreso, ya no debe ser entre el derecho a la salud y la estabilidad financiera, sino entre dos concepciones del derecho a la salud, la individual y la colectiva. Muchas gracias.